Bueno, figuras de la salvación en Cristo, parte 1. Quisiera que me acompañara, por favor, a la Biblia, a la epístola a los Hebreos, capítulo 2, versículos del 14 al 18. Hebreos 2, del 14 al 18. Y antes de empezar, ya que estamos aprendiendo acerca de la palabra de Dios, debería lanzar una pregunta. ¿Quién escribió la epístola a los Hebreos? Esa es la primera pregunta. Estoy seguro que, bueno, por las limitaciones que tenemos de esta plataforma, no puedo escuchar sus respuestas, pero estoy seguro que algunos de ustedes la habrán contestado correctamente y algo otros están pensando en su cerebro quién pudo haberla escrito. Pues bueno, algunos teólogos dicen que fue el apóstol Pablo, aunque no se le ha adjudicado a él. Por ahora, la epístola a los Hebreos sigue siendo, teológicamente hablando, una epístola a la cual no tenemos autor. Por muchas de las características de esta epístola, por mucho uso del lenguaje, por muchas de los símbolos y la escritura que hay, es que algunos teólogos se la asignan al apóstol Pablo. Sin embargo, no podemos darnos esa libertad porque no tenemos pruebas de que así sea. Entonces, la epístola a los Hebreos, no conocemos su autor y dice lo siguiente. Bueno, de hecho, voy a hacer una corrección. Sí conocemos autores, el Espíritu Santo, por supuesto. El escritor humano de Hebreos es lo que todavía la teología no se pone de acuerdo quién es. Hebreos 2 del 14 al 18. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En esta oportunidad, el objetivo de nuestra lección es que cada uno de nosotros comprenda a través de las diferentes figuras en la Biblia que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino para salvarnos de nuestros pecados y concedernos la vida eterna. Y quiero hacer énfasis en la palabra figura, porque hay algunas cosas dentro de la Escritura que figuran a Jesucristo, que probablemente no lo digan explícitamente, pero sí implícitamente, y tenemos que descubrir estas figuras que hay a lo largo de la Escritura que reflejan a Jesucristo. Es, por ejemplo, una de las figuras que se usa es el hermano mayor, y debo tener mucha precaución, y nosotros también al momento de estudiar la palabra, con respecto al término o a la figura de hermano mayor, porque puede haber una confusión teológica, como lo ha habido en algunos predicadores, en que como Jesucristo es mi hermano mayor, entonces yo soy tan divino como Jesucristo. Eso no es así. No podemos confundir las cosas. El Señor Jesús es Dios. Nosotros no somos dioses. Sin embargo, en la parte humana de Jesucristo, cuando Él vino al mundo y se hizo hombre, esa parte 100% hombre, nos asegura la Escritura que podemos ser llamados nosotros también hijos de Dios, por lo tanto llegaríamos a sacar una conclusión que somos como hermanos en la parte humana. Pero la parte humana de Jesucristo ya quedó aquí en la tierra y Él resucitó por su deidad. Entonces, quiero hacer esa aclaración. No vayamos a confundir el hecho de que nosotros en figura, como lo vamos a estudiar, podemos ser llamados hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, o que Él puede ser nuestro hermano mayor y lo vayamos a malinterpretar. Hay una historia que escribe el hermano o teólogo Max Lucado en sus comentarios sobre Efesios, y él hace una comparación acerca de este hermano mayor, de esta figura, y cuenta una historia o una parábola que él escribe y dice: habían 4 hermanos, estos 4 hermanos se pusieron en rebeldía contra su padre, se ponen de acuerdo los 4 y huyen de la presencia de su padre, y cada uno salió al mundo a hacer lo que bien le parecía. El hermano mayor de estos 4 decide buscar un refugio, se
se queda en una casa y empieza a tratar de protegerse a sí mismo y empezar a hacer las cosas correctamente, aunque estuviera lejos de su padre. El segundo empezó a criticar al mayor por hacer eso. El tercero dice, no me importa lo que hace el mayor ni la crítica del segundo, yo me voy a ir al mundo a hacer lo que me dé la gana. Y el cuarto se puso temeroso, el más joven, no halló qué hacer y al final decide regresar donde su hermano mayor. Y el hermano mayor le dice, ven, te voy a proteger, te voy a guardar en este lugar y te voy a enseñar el camino para irnos de regreso a nuestro padre. Entonces, cuando se hace esta analogía, el predicador o el escritor Max Lucado incluye algunas características. Los 4 hermanos toman su propia decisión. Segundo, que los 4 hermanos recibieron, o los 3 hermanos restantes recibieron el ofrecimiento de la ayuda de parte de su hermano mayor, pero solamente el cuarto decidió confiar en la ayuda de este hermano mayor y decidió volver a la casa de su padre. A esto lo que nos queremos referir con esta introducción es que la salvación es un asunto de confianza y se trata de confiar nuestras vidas en la figura del hermano mayor, que para nosotros es Jesucristo. Entonces, dado esta breve introducción, quiero ir de frente al primer punto que tengo para compartirles, y es Jesús como el primogénito. Y dentro de esta palabra primogénito hay muchas cosas interesantes que aprender. El uso de la primogenitura en relación a Jesucristo, vamos a ir aplicando el uso de esta palabra en relación a la vida de Jesús en esta tierra y a nuestra interacción con Él. Y es muy interesante ir descubriendo algunas cosas que también se dan en la cultura hebrea. Primogénito viene de la palabra griega prototokos, que significa el primer hijo de un matrimonio. Y aquí, en el tiempo antiguo, podía ser que el padre de familia era padre por primera vez y él reconocía a su hijo como el primogénito, pero también resulta que probablemente él se volvía a casar con otra persona y esa persona, esa madre, tenía su primer hijo. Era el primer hijo para ella, porque la palabra de Dios lo describe como romper el vientre, en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio, dice romper el vientre, y él era el primogénito de su madre, pero ya no era el primogénito de su padre. Siempre quedaba el primogénito del matrimonio anterior como el primero del padre en sí mismo. En el caso de Jesús, fue el primogénito de José y María, porque José obviamente no había tenido un matrimonio previo, ni María, siendo virgen, había tenido otro hijo. Entonces era el primogénito de la pareja como tal. Visto desde el punto de vista social, ustedes y yo conocemos bien la historia y sabemos que José no tuvo nada que ver en el nacimiento de Jesucristo. Por lo tanto, realmente no era el primogénito de José, pero era el primogénito de la familia y en base al llamado de Dios se llama el primogénito de José y María. En Lucas capítulo 2, versículo 7, la palabra lo menciona y dice lo siguiente: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces aquí se refiere a esta palabra. Vamos a ir enseñándoles cómo la palabra primogénito tiene algunas características. Vamos a ir paso a paso viéndolo y cuáles eran esas bendiciones que tenía el primogénito en una familia. Ahora, si Jesús era el primogénito de José y María, a través de Lucas 2:7, también fue el unigénito de Dios. Es importantísimo que ustedes y yo entendamos esta diferencia. El unigénito de Dios. Juan capítulo 3, versículo 16, uno de los versículos más conocidos en la Biblia. Si hay algún versículo que yo me debo de aprender de memoria es este. Si hay un versículo que resume todo el ministerio de Jesucristo en la palabra de Dios es este. Si hay un versículo que puede mostrarnos el inmenso amor de Dios y enseñarnos el porqué de la Biblia, el porqué del proyecto de Jesucristo en el mundo, es Juan 3:16. Y dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Aquí estamos usando una palabra griega que se pronuncia monogenes. Y quiere decir que no hay ningún otro hijo, que absolutamente solo fue un hijo, y que fue el unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga la vida eterna. Esto nos hace ver que Dios ha sido muy ordenado en cuanto al uso de los términos dentro de la Biblia. Primogénitos para José y María, unigénito para Dios. No hay otro hijo porque no ha sido creado. Jesucristo no fue creado por Dios. Jesucristo es Dios. La figura Jesucristo hombre, como el unigénito, porque no hay otro hijo de Dios, ha sido enviado a la tierra para perdonar sus pecados y para ofrecernos la vida eterna. Es por eso que usamos la figura de hermanos, porque en la parte humana vemos que el Señor no va a tener otro hijo nacido de sí mismo, sino que ha tenido otros hijos creados, y Jesucristo no fue creado. Y usted y yo hemos sido creados por Dios, criaturas de Dios, que nos convertimos en hijos de Dios a través de la fe en Jesucristo, y somos injertados en la familia de Dios o somos adoptados por el Señor. He ahí todas las diferencias en esta terminología. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos al momento de compartir este mensaje. Más adelante usted puede encontrar en la Biblia algunas otras referencias y yo quisiera que usted anotara con cuidado los siguientes versículos. Mateo 13, 53, Mateo 12, del 46 al 50, Marcos 6, del 1 al 6, Marcos 3, del 31 al 35, Lucas 4, 16, Lucas 8, del 19 al 21. Y usted me está diciendo, ¿y para qué voy a anotar todos esos versículos? Porque el siguiente punto que quiero compartir es que dentro de estos versículos va a encontrar los otros hermanos de Jesucristo, hermanos de carne, hermanos de sangre. Porque recuerden que el matrimonio entre José y María continuó, siguió adelante, se desarrolló como cualquier otro matrimonio. No necesariamente cuando tuvieron el primogénito Jesucristo del vientre de María, virgen, no hicieron el resto de su vida como cualquier otra pareja. Sí lo hicieron. Y ustedes en estas porciones de la Escritura van a ver la mención en donde ellos tuvieron más hijos más adelante. José y María llegaron a consumar su matrimonio, a ser una familia normal ante los ojos de la sociedad, y vinieron hijos e hijas, como dice la Escritura. Esto nos hace ver, entonces, resumiendo este primer punto, que Dios, Jesucristo, fue el primogénito para José y María, porque después hubieron otros que llegaron más adelante, pero fue el unigénito de Dios porque no hay otro como Él. Esos son los 3 puntos que quisiera dejar muy claros. En Romanos capítulo 8, versículo 29, hay una expresión Jesús como el primogénito. En esta expresión, Romanos 8, 29, que ya se las voy a leer, se usa, por supuesto, de forma figurada. Esto en ningún momento significa que Jesús es un ser creado. Eso hay que dejarlo súper claro, ya lo mencioné hace unos minutos, que por tanto no es Dios y que más bien significa que Jesús es una calidad de amor revelada a través de un hombre en su plan de redención, o que puede ser un ángel, o que puede ser un espíritu, o lo que sea. Hay que ser muy cuidadosos en esto. No, no es así. Leamos lo que dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces vemos que a lo que antes conoció, también lo predestinó. Nosotros tenemos una predestinación para ser llamados hijos de Dios. Otro término que a veces es muy mal utilizado por algunos comentaristas bíblicos. Algunos dicen que hay personas que fueron predestinados a la maldad, otros que fueron predestinados a ser buenos, otros que fueron predestinados a ser exitosos, otros que fueron predestinados que les fuera mal en la vida, otros que fueron predestinados al servicio, que fueron predestinados para ser pastores, para ser misioneros, para ir a trabajar en hospitales, para ir a trabajar en cárceles, etc. Pero la predeterminación o el predestino, que es de lo que habla la palabra de Dios, significa que ustedes y yo tenemos todos la oportunidad, y esta oportunidad no queda excluido ningún ser humano sobre la faz de la tierra. Estamos predestinados a ser hijos de Dios si nosotros le aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Esa es nuestra predestinación. Nosotros podemos aceptarla o no aceptarla. Nosotros podemos dar el paso de fe o dejar eso a un lado.
Y eso es lo que va a hacernos aprovechar o desaprovechar nuestra predestinación. Escoger los caminos buenos, el consejo de Dios, es lo que nos va a predestinar a ser buenos e hijos de Dios. Y escoger el camino de lo negativo, el camino de la oscuridad, de las tinieblas, lejos de Dios, alejados de Jesucristo, nos va a predestinar a lo malo. Nosotros tenemos esa decisión y por eso Dios nos da nuestra libertad de tomar las decisiones. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, porque vino a demostrarnos el camino de regreso al Padre, como lo hicimos en la historia de nuestra introducción de Max Lucado. Ahora, el uso de la primogenitura en el contexto judío, que dijimos que íbamos a aclarar un poquito más acerca de esto, vemos que en el Antiguo Testamento, habíamos hablado de los términos griegos, hoy vamos a decir el término hebreo, es la palabra bakar. Y es el equivalente a primogénito, en el contexto del papel del primogénito. Y este significaba, primero, que el primogénito en aquella época recibía una doble porción de los bienes de la familia. Era una de las características por haber nacido primero para esta familia, para este hombre, porque de ahí venía la primogenitura. Recibía una doble porción de bienes, una doble porción de la herencia, tenía derecho a una bendición especial del padre antes de morir. También se constituía como el responsable de la familia, era la cabeza de la familia en la ausencia del padre, todas las bendiciones materiales y espirituales se canalizaban a través de él hacia la familia y él tomaba todas esas funciones del patriarcado. Y con esto en mente podemos ver la importancia teológica del título de primogénito otorgado a Jesús por la palabra de Dios, por los evangelios, cuando él nace de José y de María. Él tenía todo ese tipo de bendición para poderla dar a todos aquellos que más adelante íbamos a llegar a la familia de Dios. Entonces, Jesús es el primogénito de la creación, la causa y el creador de todo lo que existe en el universo. Y es aquí donde voy a tomar dos versículos bíblicos para romper cualquier duda con respecto a lo que estamos hablando acerca de la figura de la primogenitura de Jesucristo como hombre, Dios hombre, y cuál es la relación entre él y nosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice la Biblia. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Por medio de él y para él. Versículo 16 retrocedo y dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Está claro que estamos hablando de Jesucristo y nos damos cuenta que en él fueron creadas todas las cosas porque él las creó siendo Dios. Entonces, la primogenitura, a causa de la creación, es un rol que Jesucristo adopta cuando viene hecho hombre a este mundo. Puedo usar otro versículo bíblico, por supuesto, para ampliar esta respuesta, y es en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Juan 1, del 1 al 3. Es un texto muy conocido, por supuesto, y dice, en el principio era el verbo, o la palabra logos en griego, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con todos, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo interesante es que logos, la palabra hecha hombre, es lo que se refiere a Jesucristo, y ese verbo, la palabra hecha hombre, era Jesucristo, a eso se refería. Entonces en el principio era Jesucristo, y Jesucristo era con Dios, y Jesucristo era Dios. Pudiéramos usarlo de esa manera. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿A dónde vamos? Es que era el primogénito de la creación, fue la causa y fue el creador de todo lo que existe, de lo que usted ve a su alrededor. El segundo punto de este apartado del estudio es que Jesús
primogénito de entre los muertos, también es el primogénito entre los muertos. Fue el primogénito de la creación, pero también el primogénito de los muertos. La primicia de los fieles creyentes que resucitarán en gloria en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Él fue el primogénito de ese grupo. Antes de la venida de Jesucristo, los hombres y las mujeres que morían en la fe en Dios o no en la fe en Dios iban a dos lugares diferentes que están descritos en el Nuevo Testamento. Iban al Hades o al Seol, de acuerdo al idioma que usted esté viendo, hebreo o griego, Hades o Seol, o si lo traduce al latín sería inferno, o iba al seno de Abraham, como está descrito en los evangelios. En esos dos lugares era el lugar de reposo en aquel tiempo previo a Jesús. Si usted moría sin la fe, entonces iba al infierno, Hades o Seol, de acuerdo al idioma en que lo esté leyendo, o si no, si moría en la fe en Dios creador de los cielos y de la tierra, entonces iba al seno de Abraham, así se llamaba en aquella época. Me gustaría explicar un poco más sobre esto, pero lo vamos a hacer en otra oportunidad porque esto ameritará un estudio completo, solo para conocer ese lugar de destino hasta ese momento. Pero cuando Jesucristo vino al mundo, muere en la cruz y resucita al tercer día, entonces sucede algo sobrenatural. En medio de esos 3 días, dice la epístola a los Efesios, que el Señor descendió a los confines de la tierra y llevó cautiva la cautividad hasta los cielos. Y es ahí donde hay una transformación del lugar de destino de los creyentes. Cuando él dice llevó cautiva la cautividad, el seno de Abraham deja de existir y ahora nosotros partimos al paraíso. Cuando está el Señor Jesucristo colgado en la cruz y están los dos malhechores, uno a cada lado, uno de ellos injuria a Jesucristo y le falta el respeto, y el otro le dice que no le está faltando el respeto, que ellos al final deben estar ahí, pero él no. Y el Señor le dice, salva a esa alma al final y le dice a este joven, ahora estarás tú conmigo en el paraíso. Ese es el lugar de destino a donde ustedes y yo vamos al morir. Después vendrá otro más adelante. No hay todavía un acuerdo entre todos los teólogos y estudiosos de la Biblia si el paraíso será el mismo, la Nueva Jerusalén que dice Apocalipsis capítulo 21 y 22, que va a ser el destino final suyo y mío. Creo que no nos interesa saberlo ahora, porque cualquiera que sea el destino en Cristo será mucho más maravilloso que lo que estamos viviendo hoy. Y es su voluntad que vayamos al paraíso o vayamos a la Nueva Jerusalén, y las dos son la misma, o son en otro lugar, o son en la tierra, o son en el cielo, o son en cualquier otro lugar. Va a ser el mejor lugar porque el Señor nos va a llevar ahí con Él. Para que todo esto se dé, entonces vino el Señor Jesús y murió primero para marcar el camino de regreso al Padre. Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 20 al 23. Primera de Corintios capítulo 15, usted se la tiene que comer despacio como quien come unos taquitos de cerdo. Le va a costar digerirlo. Tiene que hacerlo despacio, tiene que ir comiéndose versículo por versículo. Es una porción de la Escritura muy, muy importante para lograr comprender esto de la muerte y de la resurrección de los hijos de Dios. Es un capítulo un poco largo, así que usted se lo come despacio, versículo por versículo, meditando en lo que dice. Y por supuesto, si tiene alguna pregunta, es más que bienvenido para que nos lo mande y podemos explicarlo. Pero vamos a enfocarnos en el capítulo 15, versículos 20 y 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Voy a hacer una pausa ahí. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán. Pónganle la palabra Adán ahí. La muerte entró a través de Adán. La muerte entró a través del pecado original y por eso es que ustedes y yo tenemos una vida útil. Por eso ustedes y yo tenemos que entregar las credenciales en algún momento, tenemos que entregar este cuerpo, por eso se desgasta, se enferma, mueren accidentes, etcétera, etcétera. Esto a consecuencia de una naturaleza de pecado que nació en el huerto del Edén. Pero dice, pero también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden.
Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Nosotros vamos a ser las primicias, aquellos que hemos creído en Jesucristo antes del arrebatamiento de la iglesia. Cuando Cristo venga, dice la palabra de Dios, en una nube, llamará a su iglesia y todos nos reuniremos con él en las nubes y entonces nos iremos a la presencia de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 4, Primera de Tesalonicenses 4:17, perdón. Primera de Tesalonicenses 4:17 describe exactamente qué es lo que va a pasar. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados y nos reuniremos con el Señor en el aire. Y eso es lo que vemos acá. Él ha sido el primogénito de lo que sucedió a través de su muerte y de su resurrección. Y es por eso que es el primogénito entre los muertos. Jesús también es el primogénito entre muchos hermanos. El hermano mayor, en el sentido figurado, por supuesto, en el sentido espiritual, como lo hemos explicado tranquilamente para que no hayan confusiones teológicas o doctrinales. El hermano mayor en el sentido espiritual de todos los que han recibido la paternidad espiritual de parte de Dios por medio de la fe salvadora en su Hijo Jesucristo. Esto es por eso que es llamado también primogénito de entre muchos hermanos. Si volvemos a leer esta porción de Romanos capítulo 8, versículo 29, que ya la leímos anteriormente, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito dentro de muchos hermanos. Y eso es lo que estamos analizando. Él fue enviado como primogénito para la familia de Dios. El título primogénito, lejos de restarle deidad a Jesús, exalta su deidad. Por eso es que hemos sido muy cuidadosos en mencionar la deidad de Cristo todo el tiempo. Estamos hablando de sus roles en la tierra, pero nunca ponemos en juicio la deidad de Jesús, de que Él vino como Dios hecho hombre y que ha muerto y resucitado por su poder como Dios y está preparando nuestra morada eterna. Entonces el título primogénito le da deidad a Jesucristo, le exalta su deidad. Veamos lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 17. En Él subsisten todas las cosas. Dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Eso es lo que nos hace ver que Él es antes de todo, es el primogénito de todo y las cosas en Él subsisten. No necesitamos nada más porque Él es Dios. En el versículo 18, Él hace que en todo haya su preeminencia. Versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es en el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la preeminencia suya y mía, y es el primogénito entre los muertos. Vemos cómo esa primogenitura le exalta como Dios. Otro de los análisis está en el versículo 19. Dice la misma porción que está en Colosenses capítulo 1, versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Usted y yo no tenemos esa plenitud de Dios, porque esa solo la puede tener Jesucristo. Podemos sentir la plenitud de Cristo, podemos sentir el amor del Padre, podemos sentir la unción del Espíritu Santo, pero el único que es pleno en su deidad es Jesucristo. Obviamente nosotros no vamos a llegar a eso, aunque como figura seamos hermanos de Jesucristo, como figura nunca vamos a ser dioses, por supuesto que no. En el versículo 20 podemos ver cómo hemos sido reconciliados con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Versículo 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ese es el surco, es el camino. Aquí mismo otra vez podemos utilizar la introducción de Max Lucado, esa parábola de Max Lucado, en donde habla acerca del hermano mayor y del hermano menor. Y dice, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. El menor se fue a refugiar donde el mayor empezó a hacer el surco, a hacer el camino, a hacer la vereda de regreso al Padre. Los que están en tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Si usted nos sintoniza por primera vez, si usted está escuchando este estudio bíblico, tal vez como invitado o está al lado de alguien
y nunca ha confiado su vida a Jesucristo como Dios y Salvador, y esa sangre de su cruz no ha sido imputada a usted para borrarle sus pecados, yo le invito a que lo haga a través de la fe. No le invito a que se una a una iglesia o que se cambie de religión o que sencillamente siga una doctrina. No, por ahora yo lo único que necesito es que usted le dé la oportunidad a Jesucristo de ponerlo en su lista de las personas por las cuales derramó su sangre, de las personas por las cuales se vino al mundo, sufrió lo que sufrió, lo azotaron, lo colgaron en una cruz, murió y resucitó al tercer día, y la sangre derramada que sirva para limpiar sus pecados. Una vez usted dé ese paso de fe, es llamado, como lo dijimos hace un rato, predestinado para tener el amor de Dios en su vida. Y va a ser usted parte de los primogénitos, es decir, de los que vamos a seguir al primogénito Jesucristo en su resurrección, en un cuerpo glorificado para estar en la presencia de Dios. Es la única manera de llegar, porque no podemos llegar a la presencia del Señor después de muertos si no hemos hecho un trato hoy aquí en la tierra. Una vez se apague nuestra vida, nosotros muramos, ya no tenemos la oportunidad mental, ni la voluntad, ni el corazón para poder en ese momento hacer el trato con Dios de decir, sí, yo quiero entregar mi vida a ti, quiero pasar la eternidad en ese lugar de bendición y de manifestación gloriosa de Dios. Ese trato se hace hoy, aquí. El tiempo que estamos en este mundo sirve para que podamos hacer el trato. Una vez cerremos nuestros ojos y apaguemos nuestra vida, se acabó el tiempo. Y también puede pasar otra cosa, que Jesucristo tome la decisión de que el arrebatamiento es hoy, o esta noche, o mañana por la madrugada, o en el momento en que usted duerme. Como no sabemos en qué momento el Señor va a venir a traer a su iglesia, es mejor estar preparados, y se está preparado a través de abrazar la fe en Jesucristo. Al final de este mensaje voy a acompañarlo en una oración, y le pido que si usted no ha recibido al Señor como Salvador, y hace sentido todo lo que estamos hablando, me acompañe en esa oración que va a durar 30 segundos. La segunda parte del mensaje es Jesús como nuestro hermano mayor. En cierto sentido, Dios constituyó a Jesús como nuestro hermano mayor. En su revelación al mundo, Dios muestra a Jesús como el Hijo de Dios, quien ha venido con el propósito de mostrarnos su amor y salvación. Juan capítulo 1, pero en los versículos 14 al 18. Y esto se une perfectamente con lo que recién acabo de decir acerca de entregar nuestra vida a Cristo. Juan 1, 14 al 18. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el camino. Nosotros debemos reconocer al Señor Jesucristo como Salvador para poder llegar al Padre. No hay otro camino. Dice también la palabra de Dios que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y es por eso que debemos poner nuestros ojos y nuestra fe en Él. Todos los que aceptan el regalo de salvación por medio de la obra de Jesús, el Hijo de Dios, se constituyen en hijos. Y por lo tanto hacemos la figura de hermanos de Jesucristo, aunque no seamos así, como ya lo expliqué antes, obviamente por nuestra constitución de seres creados, y la constitución de Jesucristo de Dios, por supuesto, pero podemos tomar esa figura de hijos de Dios, que nos constituimos hijos de Dios, aquellos que tenemos la fe en Jesús, que sería la figura del hermano mayor. Juan capítulo 1, pero versículos del 11 al 13, dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aquí podemos hacer dos referencias. La primera es al pueblo de Israel, que hasta este momento como raza o como nación no han aceptado como principio a Jesucristo como el Mesías. Habrán algunos israelitas que han aceptado a Jesús como Mesías, pero lo hacen a título individual, pero como nación, como pueblo, como Estado, no lo han reconocido. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O también aquellos que no necesariamente siendo israelitas, han nacido en el seno de una familia cristiana,
han nacido bajo la conducción cristiana, han tenido el conocimiento de la palabra de Dios y aún así no han rendido su vida a Él. Y por supuesto también otros. Los suyos son todos los creados, aquellos que nos han rechazado, aquellos que no han querido nunca escuchar acerca de Jesucristo y nos han hecho a un lado. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos la oportunidad, la potestad, nosotros, de tomar esa decisión. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No somos engendrados cristianos por nuestra familia. Solo porque mi padre es cristiano, mi madre es cristiana, no quiere decir que yo voy a nacer cristiano. Cristiano se hace en el corazón a través de la fe en Jesucristo. Nadie es cristiano por herencia. Nadie es salvo por herencia. Nadie es perdonado de sus pecados por herencia. Cada uno tiene que ir a buscarlo y creer que a los suyos vino y los suyos le recibieron. Así que reciba a Cristo como Señor y Salvador. Para Jesús, ser hermano mayor o primogénito representó una identificación con las debilidades que hay en los seres humanos. Esto significa que este hermano mayor que estamos figurando me entiende y está dispuesto a ayudarme. Por supuesto que sí. Voy a referirme al texto base en Hebreos 2:14. Dice la Biblia, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo. Por eso decimos que en la cruz del Calvario, Satanás fue vencido por Jesucristo. La sangre derramada en la cruz es a donde nosotros asentamos nuestra fe porque Él venció a la muerte a través de la resurrección que ustedes y yo vamos a tener después de la muerte en el momento que Jesucristo venga por nosotros. A eso nos referimos. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él vino, vivió, fue azotado, tuvo hambre, lloró, durmió, aprendió a hacer cosas que los seres humanos hacemos y después fue traicionado. Todo eso y muchas otras cosas las vivió el Señor Jesucristo en carne propia como usted y yo las hemos vivido. Por eso cuando vamos en oración y llegamos tristes, llegamos deprimidos, llegamos enojados, molestos o lo que sea, Jesucristo nos entiende perfectamente bien porque Él sucedió o Él pasó o Él vivió todo esto mientras estuvo acá. Por eso es un gran refugio para nosotros. Y le arrebató al diablo el imperio de la muerte. ¿Por qué? Porque resucitó, lo venció. El diablo quiere amedrentarnos a nosotros con la muerte siempre. El diablo nos tiene asustados con esto de morir. Pero ahora los que hemos creído en Jesucristo y sabemos que Él venció a la muerte y resucitó y que nos ha prometido que nosotros lo vamos a hacer en algún momento, ya Satanás no nos puede sitiar, no nos puede acorralar, ya no nos puede decir, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Tenemos la confianza en Jesucristo. ¿Cuáles son los beneficios que recibimos al lado de Jesús? Miles de beneficios, por supuesto. Pero el primero es que destruyó el poder de Satanás sobre nosotros, como decíamos en Hebreos 2:14. El segundo es que destruyó el imperio de la muerte misma y nos quitó la esclavitud del temor a esta. Lo expliqué hace unos segundos. Hebreos 2:15 dice la Biblia. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, a través del temor a la muerte. Nos hemos quitado el temor a la muerte. Lo que tenemos los seres humanos es temor al proceso de morir. Eso cualquiera de nosotros por el instinto básico de supervivencia que hay en nuestro corazón. A nadie le gustaría caerse de un edificio de 8 pisos. A nadie le gustaría terminar debajo de las llantas de un camión de volteo. A nadie le gustaría morir de una enfermedad dolorosa. A nadie le gustaría morir ahogado. A nadie le gustaría morir quemado en un incendio. ¿Por qué? Porque tenemos el instinto de supervivencia y estamos llamados a defendernos, por supuesto. Entonces nos asusta el proceso de morir. A muchos, los que están sin Cristo o no han comprendido qué hay después de la muerte, les asusta también el destino final después de morir. Pero ustedes y yo en la fe en Jesucristo hemos superado esa etapa. Porque dice la Biblia, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Y por último, socorrernos en medio de las debilidades y de las tentaciones. Y esas las vamos a tener aquí. Una vez ustedes y yo estemos en la presencia de Dios, se acabaron las debilidades, se acabaron las tentaciones.
Si usted ve un pastel de chocolate maravilloso y no le puede decir no, si usted está viendo también un pedazo de pizza delicioso con queso derretido y hongos o pepperoni o lo que sea y no le puede decir no, si usted va pasando por enfrente de uno de esos restaurantes que tienen arcos dorados, o la casa de un rey de la hamburguesa o cualquier otro de esos, y no puede decir no, todo eso va a quedar a un lado cuando estemos en la presencia de Dios. Las tentaciones, los pecados, las debilidades van a quedar en esta tierra. Eso es netamente humano, eso es muy de aquí. Cuando estemos en la presencia de Dios vamos a haber vencido eso y vamos a mostrarnos en el Señor sin ese tipo de dolores de cabeza. Hebreos 2, capítulo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dios nos va a socorrer en lo que estamos aquí. Mientras seamos tentados, podemos ir a su presencia y encontrar en ella la bendición de Dios. Cierro con conclusión con aquella parábola del hijo pródigo en Lucas 15. El hermano mayor ni siquiera se interesó cuando el hermano menor, que había ido a gastar todas sus cosas en el mundo, regresó. Más bien reclamó que porque a él le habían matado un becerro grande y estaban haciendo fiesta cuando volvió, que por qué su padre había puesto un anillo en el dedo, que por qué le había dado la mejor de las túnicas, que por qué todo el mundo estaba alegre y había gran fiesta y algarabía en casa. Ese hermano mayor se dio la vuelta y se fue, y después se fue a ponerle la queja a su padre. Pero nuestro hermano mayor Jesucristo en la figura es al contrario. Cuando el Padre nos perdona los pecados, cuando el Padre nos da la oportunidad de la vida eterna, Él es el mejor mediador. Él se pone feliz de que ustedes y yo podamos llegar a los pies de Cristo. De esta manera hemos querido ofrecer este primer estudio de las figuras de la salvación en Jesucristo. Espero que hayamos juntos aprendido mucho acerca de la primogenitura. Como siempre les digo, está abierto este espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas, pero antes de eso yo quisiera dirigirme a todos aquellos que nunca han abierto su corazón a Cristo. Hace unos minutos les dije, al final vamos a hacer una oración de 30 segundos con la cual usted abrirá su corazón a Jesucristo. Yo le pido que haga esta oración ahí donde está y pruebe, y se va a dar cuenta que no hay nada mejor que tener la paz de Dios dentro de nuestro corazón. Sobrepasa su entendimiento humano. Diga conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, por lo tanto me arrepiento, perdóname. Pero también reconozco hoy que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias, gobierna mi vida, dame vida eterna y ayúdame a caminar en este mundo. En el nombre de Cristo, amén y amén.